Que Dios les bendiga a todos. En esta mañana vamos a compartir una porción de la Escritura. Gracias, Señor, por este día. Vamos a compartir una porción de la Escritura esta mañana en el libro de Eclesiastés. Vamos a comenzar leyendo y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias al Señor por su fidelidad. Si consideramos al escritor de este libro, en este libro vemos la visión del ser humano natural sin Dios, en la mayor parte del libro. Si miramos humanamente quien escribió este libro, podemos decir humanamente el hombre más inteligente y sabio de aquel tiempo. Si usted se dedica a investigar cómo fue la vida de este varón, él recibió mucho de parte de Dios. Y él se dio cuenta de muchas cosas también, como vamos a leer en esta mañana, simplemente a modo de introducción, porque el tema lo vamos a encontrar en el libro de Génesis. Pero él se dio cuenta, cosa que mucho creyente no se da cuenta. Pero vamos a leer Eclesiastés capítulo 1, y dice el versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Como dije, en este libro, en la mayor parte del libro, encontramos la apreciación de la vida natural. Pero vimos aquí el énfasis, lo que se hace, dice el verso 14, debajo del sol. Eso habla de nuestra vida natural. En el libro de Efesios podemos leer Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que vemos dos áreas. Por un lado, aquí en la tierra, debajo del sol. Y dice, todo es vano, vacío. Pero también hay una vida en los cielos. Hay una vida que es celestial. Esto habla de nuestra vida espiritual.
En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo vuelve a hacer mención. Capítulo 3, verso 1 dice: si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que vemos aquí dos tipos de vida, una vida natural y otra vida espiritual. El interés de nuestro Dios es que tengamos una vida espiritual. La mayoría de los cristianos tienen una vida natural, solamente. Le interesan las cosas materiales, las bendiciones, la prosperidad, pero su vida espiritual es muy pobre. Y hoy vamos a ver acerca de un varón llamado José. Su vida podríamos definirla como una verdadera novela, una novela breve, pero una novela. Aquí tal vez a alguna hermana le gusten las novelas. Bueno, aquí tiene una verdadera aventura. Así que este joven que fue esclavo también fue gobernante. Y su vida fue un drama. Y este joven habla de la vida de los vencedores. Él es primeramente un tipo del Señor Jesucristo, pero también es tipo de cada uno de los corredores de este tiempo. Así que es muy importante. La vida de José estuvo rodeada de pasiones. Fue afectado por las pasiones de los que le rodeaban. Y también por los intereses humanos. Así que vemos aquí su juventud, su belleza, sus celos, odio, sufrimiento, dolor, perdón, gracia. Todo esto está en esta historia. Y sobre todo un varón que manifestó fe. Desde un pozo, en una cisterna, hasta ser el gobernante. El segundo más importante de aquel tiempo. Si hay algo que caracterizó la vida de José, igual que nuestra vida, que él tuvo una vida llena de providencia. Y eso es una cosa que habíamos visto hace un tiempo atrás. Nosotros tenemos que estar dispuestos porque va a haber muchos cambios en nuestra vida. Hay cambios que son naturales. Pasamos de la juventud a lo que usted ya sabe. Pero hay muchos otros cambios, seres queridos que ya no están, compañeros o compañeras que un tiempo compartimos y después no están más. Así es nuestra vida. Y para eso también hay que estar preparados. José tiene una particularidad. Es el eslabón que está en la Biblia que une un pueblo esclavo en Egipto con una nación llamada Israel. Así que podemos considerar, él tuvo varios sueños o visiones. Eso también habla de la vida de los vencedores. Necesitamos revelación espiritual, no solamente un mero conocimiento. Necesitamos revelación. Así que vemos en la vida de José un hermoso ejemplo. Hay una particularidad. Si usted lee detenidamente la vida de José, va a ver que él pasó muchas circunstancias, pero no hay un solo lugar donde diga que él se quejó. Eso es llamativo. Él nunca se quejó. Sea cual sea sus circunstancias, él pasó de ser el hijo preferido a ser un esclavo en total soledad y por más de 20 años estuvo solo, sin su familia. Y eso también habla de nuestra preparación. Dice el Salmo, olvida tu familia, dice. Hablando de nuestra familia natural. A veces demasiado queremos nuestra familia natural. Yo no digo que no hay que apreciarla porque tiene su lugar muy especial. Pero cuidado que esa familia no lo arrastre fuera de la iglesia.
como pasa muchas veces. Hay muchos que no se congregan por su familia natural. Hace poco supe de una hermana que porque su esposo carnal, creyente carnal, no quiere congregarse, ella para cuidar su matrimonio tampoco se congrega. ¿Ve? Ahí está el peligro. Vemos en la vida de este varón, hay muchos ejemplos. Vamos a comenzar en Génesis capítulo 37. Dice Génesis 37:1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Aquí vemos un joven adolescente que realmente es amado por su padre y también amado por su Dios. Y recibe estas revelaciones, y dice el verso 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotam. Entonces Josué fue tras de sus hermanos y los halló en Dotam. Aquí vemos otro cuadro. En primer lugar, la disposición de obediencia a su padre. Esto es otra cosa importante en la vida de un corredor. La disposición. Bueno, disposición de obediencia. Pero aquí va a ocurrir algo que le va a pasar otra vez a José. Él se dispone, él actúa bien y le sale todo mal. Eso forma parte también de nuestra vida. Hay un concepto por ahí, no sé quién inventó, dice, si vos haces las cosas bien, te va a ir todo bien. Eso no tiene fundamento bíblico. Si no, pregúntale a Pablo, al apóstol Pablo, cómo le fue. Él tuvo que caminar 40 kilómetros, desde el lugar donde estaba hasta el lugar donde estaban sus hermanos. ¿Tiene idea lo que es eso? Es más lejos que de acá, la capital, caminando. Y cuando termina el capítulo 37, dice el último versículo, los madianitas lo vendieron en Egipto. Mire si él tenía motivo para quejarse. Podría haber dicho, esto me pasa por ser obediente. Pero no hay ningún tipo de comentario. No hay comentario. Este varón que encontramos aquí, sabemos que es tipo del Espíritu Santo. Hace poco vimos cómo Eliezer, el criado de Abraham, tenía control sobre los camellos. Y así el Espíritu Santo nos va guiando. A veces pensamos que va a ser todo color de rosa, pero no es así. Dios tiene que probar nuestra vida. Y en el capítulo 39 encontramos más desarrollado todavía las diversas pruebas que él pasó y pruebas que aprobó. Capítulo 39, versículo 1 dice, llevado pues José a Egipto,
Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Aquí vemos un cuadro también de nuestra experiencia. Humanamente nosotros también somos esclavos, porque dependemos de muchas cosas y dependemos de estos cuerpos también. Bueno, ahora lo vemos a José y dice que él fue próspero, dice. Esto se refiere a su fortaleza espiritual, porque un criado no poseía nada más que su vida. Y dice, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Él ahora va a ser un administrador, igual que usted y yo. Somos administradores de nuestro tiempo, de nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos con nuestra vida? A veces ni oramos, decimos, no tuve tiempo, insólito. A veces ni nos congregamos, tenemos 2 cultos por semana, no venimos. Bueno, administrador, dice, lo hizo mayordomo de su casa. Recordamos que él va a ser el segundo en importancia en Egipto. Y nosotros estamos preparando nuestra vida para ser la esposa de Cristo. Bueno, comenzamos siendo mayordomos, administradores. Y dice, versículo 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Bueno, aquí vemos en primer lugar la prueba de la prosperidad. Aquí vemos un precioso cuadro. Dice este versículo que su aspecto era de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cómo es que este joven recibió esto? Génesis capítulo 29. Y el verso 17. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Él heredó eso de su madre. ¿Cuántas veces así? Por lo general los hombres no tenemos nada que transmitir, pero las hermanas transmiten su belleza a los hijos. Y esta mujer habla de la gracia de Dios. Para los que toman nota, Gálatas capítulo 4, verso 26, habla de la Jerusalén de arriba, la madre de todos nosotros. Ella nos da la belleza. La belleza es la gracia. Y este era un joven muy bello, así dice la Escritura. Así fue la experiencia de este joven. Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Heredó de su madre. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí vemos la prueba de la pureza. La prueba de
la pureza. Esto también él tuvo que enfrentar. Y bueno, aquí realmente hay un desafío, porque lo que vemos aquí es que él, no es que pensó, ¿qué voy a hacer? Dice que cuando él recibió la propuesta, dice el verso 8, él no quiso. Él no quiso, él ya estaba preparado para la circunstancia. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Dice, verso 10, hablando ella a José cada día. Así es la tentación del enemigo. Por ahí una vez no pasa nada, dos, todos los días, todos los días. El apóstol Pablo, hablando de esto, dice, huye de las pasiones. Dice. Salí corriendo de ahí. A veces nosotros sabemos que estamos siendo tentados y nos quedamos igual. ¿Para qué nos quedamos? ¿Para qué? Bueno, si usted y yo queremos ser vencedores, tenemos que aprender de una vez cómo movernos. Este dice, tomó su decisión y por más que ella le hablaba cada día. La cultura de aquel tiempo en Egipto era una cultura promiscua. ¿Qué hay de este tiempo? Igual. Ahora da lo mismo. Hace ya muchos años que se ha definido unos nuevos principios para la fe que están basados en el humanismo. Y en esos principios, acá tuvimos una experiencia hace un tiempo atrás con una persona que ya no está. Esta hermana me dijo, el amor está sobre todas las cosas, inclusive sobre la Biblia. Yo dije, ¿dónde sacó esto esta hermana? Bueno, después me enteré que es un movimiento que hay en Inglaterra que tiene esa creencia. Cualquier cosa podemos hacer en contra de la Biblia. Eso es totalmente diabólico. Eso habla de la apostasía de ese tiempo. Y de hecho, Satanás trabaja todo el tiempo para que la iglesia pierda la vida de separación. Hoy es un milagro encontrar jóvenes vírgenes dentro del pueblo de Dios. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, vemos la actitud de este joven. Él venció la prueba de la pureza, a pesar de ser hostigado constantemente. Era una tentación en secreto, porque ellos estaban solos. Y otra cosa que ocurría aquí, Potifar no estaba. Eso genera un ambiente propicio para que Satanás ponga la tentación. Y dice, hablando ella a José, verso 10, cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Para un creyente carnal esto es una oportunidad imperdible. Para un creyente espiritual esto es una prueba. Nunca se vaya a olvidar. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando vemos la circunstancia? ¿La oportunidad o una prueba? Y vemos la actitud. Dice, verso 12, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Seguramente su ropa era todo lo que él poseía. Esto habla de perder cosas materiales, pero mantener la integridad. Eso es algo que parece antiguo. Aparece una oportunidad. Estas mujeres de los oficiales de alto rango tenían llegada a palacio y podían conseguir muchas cosas. Y así el enemigo ofrece hoy. ¿Cuántas cosas se pueden conseguir y cuánto del pueblo de Dios fracasa una y otra vez por cosas materiales? Pierde su separación, pierde su victoria, pierde hasta su carrera por no aceptar la forma de Dios. Mire cuántas cosas él podía haber aprovechado. Estaban solos, nadie se iba a enterar, pero Dios, el mismo que inspiró, lo estaba viendo. Y dice, ella lo asió por su ropa. Perdió lo que tenía
pero no perdió su integridad. ¿Qué hay de nuestra integridad hoy, cuando aparece la oportunidad? Hay veces que es deseo sexual, pero hay veces que es tema económico. Nadie se da cuenta, me quedo con una platita. Bueno, el Señor ve todas las cosas. Él ve todas las cosas. Así que a pesar de las circunstancias, nos hace recordar, para los que toman nota de Jueces 16, verso 16, ¿se recuerda de Dalila? Dice, todos los días lo buscaba, todos los días, hasta que Sansón cayó. Por eso cuando vemos el peligro debemos huir. No vaya a creer que es más fuerte. Por algo la Biblia dice, huye, huye. Tal vez está muy fácil para hacer un negocio, una diferencia. Sí, pero no está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Satanás nos tienta? Dice, nadie te ve. Creyente con economía totalmente desordenada, no ofrenda, no diezma y habla de la esposa. Insólito, hermano. Satanás se quedó con su carrera por cosas materiales. Tenemos que organizar nuestra vida. Organicemos nuestra vida conforme a la palabra. Cada uno tenemos una realidad. Bueno, entonces podemos acomodar nuestra vida y nuestra economía. Hay muchos creyentes que no va a ir en la primera fila por robar en la obra de Dios. Y siempre hablamos de este tema cuando nos reunimos con pastores. El mayor problema del mensaje de gracia es la economía. Creyentes que deja que el enemigo se lleve su carrera y su integridad. Pero José no fue así. Él salió y huyó, dice. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirá, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella la misma palabra diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Se preguntó alguna vez contra quién se encendió su furor? ¿Qué fue lo que pasó ahí? La respuesta está en los versículos que sigue. La ley egipcia decía que en estos casos debían morir de inmediato. Pero Potifar se encendió su furor contra su mujer. Mire lo que hizo. Tomó su amo José y lo puso en la cárcel. Potifar sabía lo que era su mujer. Lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Como Dios sabe todas las cosas y se anticipa. Dios en su soberanía. Humanamente José tendría que haber sido muerto. Pero como su amo sabía quién era su esposa, mandaron a la cárcel, dice. Y dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba tener el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así que vemos aquí la victoria sobre la tentación. Y esto también forma parte de nuestra carrera. Todos nosotros hemos sido tentados y vamos a seguir siendo tentados. Así que es muy interesante este cuadro. Esta prueba
que venció Josué. Quiero hacer un comentario, porque es muy importante. La tentación que tiene que ver con la parte sexual no siempre es sexual. Presta atención especialmente los matrimonios. La infidelidad muchas veces tiene que ver con el tema emocional. No es solamente con tener relaciones. Yo que hago consejería escucho a hermanas y escucho a hermanos que se sienten solos. Por eso vienen los fracasos. Tenemos que orar y pedirle al Señor sabiduría. La soledad. Hay tanto de un lado como del otro, no se sabe lo que es la convivencia. Charlar, salir. Un día con mi esposa, hacía tanto que no salíamos, fuimos a tomar helado y no podíamos hablar. No sabíamos de qué hablar. Bueno, cuidado con esas cosas. La infidelidad no es solamente sexo, hay otras cosas. Así que vemos aquí a este varón. Él tenía sus principios, como leímos en el verso 8. Él no quiso, dice. Él no quiso. Así que vemos aquí otro cuadro. El amor significa lealtad y el pecado afecta a todos. A todos. Yo que he hecho consejería, he hablado con hermanos que han fracasado y luego de ese momento viene la culpa, Satanás empieza a acusar. Se pierde todo tipo de alegría. Así que vemos aquí este cuadro, Romanos capítulo 13, vamos a leer ese versículo, ya estamos llegando al fin. Proverbio capítulo 13 y Romanos, capítulo 13 y el verso 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? No preparé el ambiente. Si cada uno sabemos cómo es nuestra carne, usted no sabe cómo es su carne. Todos tenemos debilidades, humanas debilidades. Al que le gusta el alcohol, ¿para qué va a ir a un lugar que están sirviendo alcohol? Nosotros mismos nos prestamos, y dice la palabra de Dios que la vida de Cristo tiene autoridad sobre nosotros. Tenemos un espíritu superior, así dice el apóstol Pablo. Así que no debemos proveer. Si tal vez usted tiene un compañero, una compañera en su trabajo, y usted ya sabe que es tentado, ¿para qué va a estar a sola? Mejor cambie de trabajo, vaya a vender por ahí cosas, por las casas. Así que vemos aquí la actitud de este varón. Él evitó la fuente de contacto. Él aún se escandalizaba por el pecado. Esto es algo que se perdió en este tiempo. Ahora yo a veces escucho y dice, todos lo hacen, dice. ¿Cómo todos lo hacen? He escuchado decir, es la ley de clemencia, está todo bien. Eso es pecado. Pecado. Y he dicho muchas veces, si alguien está viviendo concubinato, cásese. Cásese. Debemos ordenar nuestra vida. Así que también nos enseña José que es mejor perder que ser derrotado. Eso es una hermosa frase también. Tal vez va a perder un empleo, porque ahora Satanás usa eso. Viene la tentación. Bueno, mejor perder lo material y no lo espiritual. Me recuerdo de un hermano que nos visitó de Estados Unidos y dice que escuchó en un ascensor que hablaban mal del Señor Jesús. Y él empezó a gritar, Jesucristo es el Señor. Y le dijeron, ¿y por qué hizo eso? Porque yo quiero que esté establecido que Jesucristo es el Señor. Y en este tiempo donde el pecado está por todos lados, aún en las iglesias, yo quiero que desde este púlpito se diga que debemos ordenar nuestra vida. Usted y yo ahora sabemos que debemos ordenar nuestra vida.
A José aquí le vuelve a pasar lo mismo que le pasó con sus hermanos. Con sus hermanos, por obedecer a su padre, terminó en una cisterna y vendido. Y aquí, por obedecer a Dios, terminó preso. Eso también forma parte de nuestra vida. Hacemos las cosas bien y nos sale todo mal. Así que no se preocupe por eso. Porque nuestra vida es una suma de fotos. Pero luego se hace una película con tantas fotos. Así que no vaya a dejar que el enemigo le meta cosas en su cabeza. En el libro de Job, para los que toman nota, vamos a leer, porque realmente es tremendo este versículo. Job capítulo 13. Gracias a Dios que los fieles puede declarar así. Y el verso 15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No cualquiera dice así. Muchos dicen, como decía uno, qué oportunidad. No, eso no es una oportunidad, es una prueba. Vemos aquí en el capítulo 39, José está en la cárcel. Pero él, ¿cómo está en la cárcel? Libre. Nos hace recordar del apóstol Pablo. Pablo estaba encadenado, estuvo varias veces preso, pero era el más libre de todos los que estaban ahí. Y así es también nuestra experiencia. Tal vez por fidelidad al Señor vamos a estar limitados. Por ahí no vamos a tener dinero. Por ahí no podemos cambiar nuestro auto. Pero estamos libres. El enemigo no puede venir a acusarnos, porque estamos libres. José es un hermoso cuadro. Él está en una cárcel, pero está libre. ¿Cuántos están al revés? Tal vez tienen opulencia, pero el enemigo todo el tiempo le acusa. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, y la última prueba que él pasó, y también nosotros tenemos que pasar esa prueba, capítulo 42 y el verso 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, les conoció, mas hizo como que no les conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y le dijo, espías sois, por verlo descubierto del país, habéis venido. ¿Por qué le dijo así? Porque sus hermanos pensaban que él era un espía a favor de su padre. Y como él se dio cuenta que no lo reconocieron, le dice, ustedes son espías. En esta prueba que pasó José y también vamos a pasar cada uno de nosotros, acuérdese que vamos a pasar. No hay venganza en su vida, porque Dios utilizó a todos estos. ¿Y cuántas veces el Señor va a permitir que tengamos diferencia con los hermanos? Pasa el tiempo y a veces guardamos rencor. José no tiene nada de esto. Él pudo vencer. Dice versículo 10. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Faltaba que diga cómo era José. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Bueno, después puede leer todo el capítulo. Y cuando llegó el capítulo 45, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó,
hacé salir de mi presencia todo y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Esto, cuando estudiamos Génesis, vimos que es un cuadro de el Señor Jesucristo a Israel, cuando Israel le va a reconocer. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, un cuadro de Israel y el Señor. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, Dios pese el haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No hay rencor. El creyente que tiene visión espiritual no guarda rencor. Porque sabemos que Dios es soberano, podría ser así y nos evita un montón de problemas. Pero Dios determinó así. Luego, si usted lee más adelante, cuando Jacob murió, otra vez sus hermanos pensaron que ahí podía ser que tomara venganza José. Y pues dice, por ahí no nos hizo nada por papá, dice. Pero sin embargo, una vez más, él le dice, ¿soy yo acaso Dios? No hay rencores. Toda nuestra vida está en las manos del Señor. Él prepara nuestras cisternas, nuestras cárceles. Él prepara nuestras circunstancias. Nuestra parte, así como fue José, es aplicar fe, nada más. Pero sin ningún tipo de rencor. Con razón que Job pudo declarar, si él me matare, yo voy a estar contento. Un creyente que no se queja es un creyente corredor. Corredor. José pasó mucha experiencia. Y ni qué hablar del apóstol Pablo. Vamos a leer, por último, Filipenses. Pablo también fue un corredor. Lo traicionaron, lo maltrataron, terminó en la cárcel siendo libre. Siendo libre. Y él puede dejarnos su testimonio. Filipenses 4 y el verso 11. Un hombre que era hijo del dueño de la ciudad. Dice, pasó hambre, frío, desnudez. Pero no hay queja. No lo digo porque tenga escasez, Filipenses 4:11, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una vida debajo del sol y hay una vida en los lugares celestiales. ¿Cuál es lo que nosotros vamos a elegir? Bueno, por nuestra forma de vivir se va a mostrar. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Sabe cuántos se hubiesen quedado ahí con la mujer de Potifar y hubiesen hecho grandes negocios así como hay tantos? Nos recordamos por Lot. Se fue a vivir a Sodoma y de un rato estaba en la puerta. Ese no entregó nada, entregó su vida espiritual completa. Hoy hay mucho así también. Prosperidad material, cargos ejecutivos, pero ¿qué hay de su vida espiritual? De su testimonio, nuestros jóvenes en las escuelas. ¿Será que realmente vivimos por la fe y estamos dispuestos a decirle no? O tal vez un poquito, porque ahora hay otra moralidad. De eso se habla, de una nueva moralidad firmada por Satanás. Faltaba agregarle eso nomás. Pero aquí vemos este precioso
cuadro. ¿Qué llegó a decir de él? Vamos a ver por último. Génesis capítulo 41. ¿Quién dijo esto? Bueno, vamos a leerlo. Génesis 41 y el verso 38. Y dijo Faraón, el hombre más importante de su tiempo, el hombre más poderoso, tenía el mejor ejército. ¿Y qué es lo que él vio? Dijo Faraón a su sierva, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? En quien esté el Espíritu de Dios. No tenía dinero, no tenía bienes materiales, pero su testimonio estaba muy alto. Y ojalá que cada uno de nosotros también podamos testificar que Dios es real. Porque ¿de qué vale de que yo le hable el Evangelio y mi vida dice todo lo contrario? Hablo de lo bueno que son las membranas y usted entra a mi casa y está llena de balde. Qué raro esa forma. Bueno, así también en nuestra vida espiritual. Hablamos de un Evangelio de poder, un Evangelio de gracia, pero que dicen los demás. El faraón dijo así, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Bueno, y luego continúa hablando acerca de él. Y así también cada uno de nosotros. El tiempo pasa tan rápido. Si usted quiere volver a Eclesiastés, va a encontrar que este varón se hizo muchas preguntas. Pero él se dio cuenta de lo breve que es nuestra vida y que el único sentido es glorificar a Dios con nuestra vida. No hay otro. No hay otro. No es solamente una teoría, sino una vida de victorias. Deuteronomio capítulo 8 y el verso 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierras de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás. Y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Capítulo 11, verso 11 de Deuteronomio dice, la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vega, o sea, de montaña y de valles, para arriba y para abajo. Así es nuestra vida, para arriba y para abajo. Dice que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Así es la bendición sobre el pueblo de Dios. Viene del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Desde el principio del año hasta el fin. José sabía eso. Nosotros también ahora lo sabemos. Dios mira por nuestra vida espiritual todo el año. Puede haber tiempo de calor, tiempo de frío, tiempo de lluvia. Dios está mirando. Él cuida nuestra vida espiritual. Por eso Él provee. Y dice manantiales que brotan. Tal vez pasamos por valles, por depresiones. Ahí Dios va a proveer. Dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, dice. Que el Señor realmente nos dé esa capacidad. Le voy a invitar, se puede poner de pie, vamos a orar. Vamos a presentar por nuestra vida, si tal vez el enemigo le robó cosas materiales, pero usted mantuvo su integridad. Vamos a dar gracias al Señor. Y si fue al revés, bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé la capacidad
de resistir al enemigo. ¿Sabe? Hay muchos que no puede predicar en su trabajo ni en su escuela porque dejó que el enemigo le robe. A veces es fácil decir soy cristiano, pero hay que ver qué van a opinar mis compañeros. ¿Será que soy un buen cristiano? ¿Qué concepto tienen de nosotros? Vamos a orar. Padre amado, en esta mañana.